Muy buenos días, les saludo con mucho afecto y cariño en este ya lunes 10 de julio del año 2023, lunes de la semana 14ª de tiempo ordinario que iniciamos el día de ayer. Gracias por su compañía, mis hermanos, y pues bueno, vamos a meditar la palabra de Dios como cada día para alimentar nuestra mente y sobre todo nuestro corazón con el amor de Dios que nos debe de guiar a ser mejores personas. Acuérdense que ese es el objetivo. Si nosotros vemos videos de este tipo, si nosotros escuchamos reflexiones y no cambiamos, pues de nada sirve. De nada sirve que los estés viendo, porque la idea es que toquen tu corazón y que te lleven a un cambio, porque ese cambio no va a ser simplemente lo mejor. Dios no necesita que cambies, el que necesita cambiar eres tú, y a veces no te das cuenta. Dios lo que quiere es que reflexiones, y un termómetro es que veas tu familia. Ayer y estos días que hemos hablado de la paz del Señor, esa es un buen termómetro para ver qué tanto estás dejándote guiar por todas estas reflexiones. ¿Cómo es tu familia? ¿Tu familia es un entorno de paz? ¿O tu familia es un entorno de problemas, de discusiones? Entonces, ese es un buen termómetro. Si tu día vives con la tranquilidad, vives en paz y tu familia tiene paz, es porque algo vas mejorando con estos mensajes que el Señor te manda día a día. Y pues bueno, hoy retomamos la lectura del libro del Génesis, retomamos la historia de la alianza que hace Dios con el hombre a través de Abraham primero, vemos hoy cómo esa historia se va cumpliendo en la descendencia de Abraham como él se lo prometió. Ya vimos cómo Abraham tuvo pues, a dos hijos, Ismael e Isaac, pero el bueno, el de la promesa era Isaac. Fíjense cómo hoy ya vimos también que Isaac tuvo dos hijos, Jacob y Esaú. Esaú era el mayor. Ya vimos cómo Esaú en un momento de debilidad por hambre prefirió cambiarle los beneficios de su primogenitura a Jacob por un plato de lentejas. Ahí fue decisión de él. Pero también vimos después cómo Jacob, apoyado por su madre Rebeca, engañan a Isaac y se hace pasar por Esaú para robarle la bendición, que ya vimos lo importante que es la bendición para los hijos. La primera bendición que da el padre es súper importante y se supone que es para el primogénito. Y después de esa traición de Jacob a Esaú, pues obviamente hay muchos problemas entre ellos. Hoy nos presenta a Jacob huyendo a Mesopotamia, huyendo de la ira de Esaú. Pero el Señor en sueños se le vuelve a aparecer a Jacob y le renueva la alianza que hizo con su padre Abraham, con Isaac, y ahora se la promete a él. Le recuerda la alianza que le dice, te voy a dar a ti y a tus descendientes la tierra en que estás acostado. Y le renueva la descendencia numerosa y le renueva la bendición para él y su descendencia y a través de él a todas las naciones. O sea, todo lo mismo que había hecho con Abraham y que había hecho con Isaac, hoy lo hace con Jacob. Así se van cumpliendo hasta llegar a nosotros, que sigue bendiciéndonos a nosotros y a toda la descendencia. Pero es importante estas palabras que yo quisiera que la recuerde siempre. Es más, busca esta lectura, busca estas palabras que te voy a leer ahorita. Recuerda, es Génesis capítulo 28, versículos del 10 al 22, y ahí vas a encontrar esas palabras que yo quiero que nunca las olvides. Le dice Jesús, le dice Dios a Jacob y nos dice a nosotros. Dice, yo estoy contigo, te cuidaré donde quiera que vayas, no te abandonaré ni dejaré de cumplir lo que te he prometido. Qué hermoso, eso te lo está diciendo a ti el día de hoy. Eso no se lo dice solamente a Jacob, él se lo dice a ti para que no tengas miedo ante los problemas, ante las dificultades. Él siempre está a tu lado. Dice, yo estoy contigo, te cuidaré por doquiera que vayas, te haré regresar a esta tierra y no te abandonaré, ni dejaré de cumplir lo que te he prometido. Ojalá que lo anotes y nunca se te olvide cuando estés pasando por una situación difícil, cuando te sientas solo. Nosotros, claro, fíjate, esto lo está hablando en el Antiguo Testamento. Nosotros sabemos que Jesús dijo también, yo estaré contigo todos los días hasta el fin de los tiempos. Y como sabemos, donde está el Padre está el Hijo, por eso estas dos promesas se cumplen a nosotros. En el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículos del 18 al 26, nos presenta a Jesús predicando, predicando a la gente.
Y en eso llega un jefe de la sinagoga y se postró ante él y le dijo, fíjense, hay que recordar que este pasaje que marca Mateo hoy también nos narra Marcos, pero cómo le dan una situación diferente. A Marcos a Mateo lo que le interesa es solamente hablar de los milagros, no entra en detalles. Él simplemente dice el milagro que sucedió, porque lo que hace Mateo, como vamos a ver posteriormente, mañana o pasado, no sé, Mateo está preparando el terreno porque cuando Jesús elige a los 12 y los envía, dice que van a hacer, estas serán las señales que van a tener, que van a dar. Y las señales que van a dar precisamente es lo que Jesús hace, el expulsar demonios, el resucitar muertos, el sanar enfermedades. Entonces a Mateo lo que le interesa es ver cómo Jesús empieza a hacer estas cosas para que después recuerden que eso mismo van a hacer, los discípulos van a continuar con eso. Por eso aquí dice Mateo simplemente que un jefe de la sinagoga se postra ante Jesús y le dice, Señor, mi hija acaba de morir, pero ven tú a imponerle las manos y volverá a vivir. En el Evangelio de Marcos dice el nombre de este jefe de la sinagoga, que es Jairo, y dice que su hija está enferma y que vaya a sanarla. Después le dicen, ya no molestas al maestro, tu hija ha muerto. Pero se fijan cómo Mateo es muy escueto. Simplemente dice que le dice que su hija ya murió y dice que Jesús se levantó y que fue ahorita vamos a ver el otro milagro que está intercalando aquí, pero dice que se va con el jefe de la sinagoga y vio el tumulto de la gente y le dicen, retírense, la niña no está muerta, que está dormida, y todos se burlaron de él. Marcos dice que la gente gritaba y lloraba y los calmó, y dice que elige, aquí no lo dice, Marcos dice que entran solamente Pedro, Santiago y Juan con él. Aquí solamente dice que él entra y le dice, entró Jesús, tomó a la niña de la mano y ésta se levantó. Y en Marcos habla de cómo le dice talita cum, que quiere decir niña, yo te lo mando, levántate. O sea, y que dice denles de comer. O sea, Marcos da detalles más precisos porque Marcos sí quiere dar la magnitud a este milagro. A Mateo solamente le interesa hablar del milagro. Y como les decía, Jesús intercala porque entre la escena donde se le presenta el jefe de la sinagoga y cuando él va a resucitarla, en medio hay otro milagro. Aquí Mateo solamente dice que se acerca. Dice, una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y lo tocó con la orilla de su manto, pues pensaba, con solo tocar su manto me curaré. Jesús volviéndose la miró y le dijo, hija, ten confianza, tu fe te ha curado. Y en aquel momento, en aquel instante quedó curada la mujer. Es todo lo que dice Mateo. Le interesa solamente el milagro. Marcos nos dice que esta mujer, además de tener 12 años, había gastado todo su dinero en médicos. Y cuando lo toca, Jesús voltea y dice que Él me ha tocado. Y los discípulos le dicen, estás viendo que todos te empujan y dices quién me ha tocado. Y Jesús sigue insistiendo. Se fijan, Marcos da más detalles que podemos nosotros meditar, otro tipo de mensajes. Pero Mateo solamente le interesa hablar de esos milagros, le interesa decir que empiecen a ver a ese poder que tiene Jesús para sanar enfermos, para resucitar muertos, porque al final de cuentas eso también el mismo Mateo y los demás apóstoles lo van a empezar a hacer cuando Jesús sea el enviado. A nosotros lo que nos interesa hoy meditar, mi hermano, es que ese Jesús que era capaz de hacer esas cosas en aquel tiempo, sigue siendo capaz de hacerlo en este tiempo. ¿Cuál es el problema? Dice que cuando Jesús fue a su tierra, ahí no pudo hacer milagros porque ahí no encontró fe. Yo me pregunto, y una vez Jesús lo dice, cuando vuelva el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en esta tierra? Ahorita en este momento, si viniera Jesús, ¿encontrará fe en tu casa? ¿Encontrará fe en tu corazón? Es difícil a veces con tantas situaciones que el mundo nos hace que perdamos la confianza o quiere hacernos que perdamos la confianza, que perdamos la fe, que nos alejemos de Dios. Por eso nosotros tenemos que recordar que la fe es un don de Dios, pero es un don que se tiene que trabajar. La oración te ayuda mucho a trabajar la fe. Tú dile al Señor, creo, pero aumenta mi fe. No permitas que el mundo me arrebate esa fe, esa esperanza que yo tengo en ti. Tienes un Dios poderoso
Tienes un Dios poderoso en palabras y en obras. Entonces tú estás llamado primero a escuchar su palabra. Qué bueno que veas estos videos. Lee la Biblia, no la tengas de adorno en tu casa y ve a misa para que escuches la homilía del sacerdote, las lecturas directamente y sobre todo para que puedas estar en comunión con Dios si no te lo impide, si no tienes algún impedimento canónico. Dios te ama, Dios quiere que tengas una vida en plenitud y esa vida en plenitud puede empezar desde hoy, depende de ti. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezca para siempre. El saludo del día de hoy es para Rogelio Santana, que también por ahí te he visto en este canal. Rogelio, ojalá me estés viendo y ojalá puedas ponerme ahí un comentario, un saludo, solamente diciéndome desde dónde me escuchas. Para mí es gratificante a veces ver que desde Chile, desde Paraguay, desde Ecuador, les digo que alguna vez hasta desde Brasil, desde Polonia, me han puesto algunos comentarios, tanto aquí como en Facebook. Es hermoso saber cómo la palabra de Dios no es encadenada y puede volar hasta todo el mundo. Y tú puedes ser instrumento para que esa palabra vuele compartiendo estos videos. Que tengas un buen día. Recuerda, Dios te ama y Dios quiere que seas feliz.